Bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas. Gracias por acompañarnos una vez más en este tercer conversatorio del ciclo formativo que forma parte del proyecto de formación y sensibilización sobre las violencias de género en contextos migratorios, un proyecto financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para quienes os sumáis por primera vez, aprovecho para presentarme. Soy Alicia, forma parte del equipo de Territoria, que es un espacio aquí en Sevilla de creación colectiva y reflexión crítica, desde donde promovemos saberes situados y prácticas transformadoras de los territorios que habitamos. Como ya sabéis, las sesiones se están grabando y después las subimos a nuestro canal de YouTube para quienes no puedan estar en directo o puedan verlas más adelante. En los encuentros anteriores que estuvimos dialogando sobre racismo, género y cuidados con Cintia Álvarez Palomino de Afrofémina y sobre la feminización del trabajo cultural y los espacios que ocupan las mujeres migrantes en la cultura de España con Dasmari Olivar Graterol de la Asociación Cultural Yo Soy el Otro. Y hoy tenemos el enorme placer de contar con Silvina Montero Jovelar. Hola Silvina, que es profesora de la Universidad de Granada, con quien reflexionaremos juntas sobre la violencia de género en contextos migratorios en el Estado español. Y el próximo martes 27 de mayo es cuando ya se cierra con la sesión que no pudimos realizar en su momento por el apagón junto a Loeila Sidak Ndiaye, que como ya os he comentado es abogada especializada en extranjería y en derechos humanos y será un espacio muy importante donde hablaremos sobre mujeres, migración y las vulneraciones de los derechos humanos en la frontera sur. Sobre el desarrollo de la sesión de hoy, como siempre, comenzaremos escuchando la intervención de Silvina y después mi compañera Daniela dinamizará el espacio de diálogo abierto. Eso sí, en esta ocasión, a propuesta de Silvina, que a nosotros nos ha encantado, vamos a cambiar la dinámica. Entonces, podréis participar en cualquier momento activando vuestro micrófono para compartir preguntas, reflexiones o comentarios. Para solicitar la palabra, como siempre, basta con hacer clic en el botón abajo, en la filita de abajo que pone reaccionar, el iconito del corazón abajo de vuestra pantalla y seleccionar la opción de levantar la mano. Y cuando terminéis de hablar, pues nos acordamos de pulsar, bajar la mano para que no otra persona le puedan dar paso. Si alguna no dispone de micro o tiene algún problema, podéis escribir vuestras preguntas y aportaciones en el chat del Zoom o en el chat de YouTube, aunque siempre preferimos escucharos. Pero si alguien no puede, pues nuestra compañera Melissa, que está a cargo del soporte técnico, se encargará de recogerlas y de compartirlas en el momento del diálogo. Y ya para terminar, os recuerdo que para recibir el certificado de participación es necesario asistir a al menos a 3 de las 4 sesiones y como en las anteriores, compartiremos en el chat un formulario de registro y una breve evaluación. Y antes de entrar en materia, queremos compartir una breve presentación de nuestra invitada de hoy para conocer un poquito más sobre su recorrido y el trabajo que la trae a este espacio. Silvina Montero Jovelar es profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada. Es miembro de Estudios y Cooperación para el Desarrollo, ESCODE. Está dedicada a la investigación social en temas de migraciones y género y es miembro de la Red Latina, de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe de España, una red que aúna a 17 asociaciones de mujeres migrantes del Estado español. Red Latina colabora con Ayeti en el proyecto Tiral del Hilo, que analiza las situaciones de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. ESCODE es una asociación de investigación social fundada en 1999. Es miembro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe desde 2010 y realiza estudios y proyectos pilotos en el ámbito de las migraciones, el género y la infancia en riesgo, la vulnerabilidad social y sobre diversas formas de violencia, incluida la estructural, la de género, la institucional y el racismo. Ha llevado a cabo investigaciones para organismos internacionales como ONU Mujeres, ACNUR o la Comisión Europea, así como nacionales para Cruz Roja Española, la Red de Lucha contra la Pobreza,
CEPAIN, Save the Children o Alianza por la Solidaridad. Y por último presento a nuestra compañera Daniela Ramos Pasquel, que es doctora en arquitectura, investigadora y profesora. Su práctica profesional se sitúa en la intersección entre disciplinas espaciales y las ciencias sociales, incorporando metodologías sensibles al territorio y a las experiencias encarnadas desde una mirada espacial, feminista y decolonial. Y es cofundadora de Territoria. Así que nada más por mi parte, mil gracias por estar aquí, por sumaros a este espacio de escucha y de reflexión compartida. Y Dani, arrancamos cuando quieras. Por las presentaciones, Meli, por toda la gestión del espacio virtual y permitirnos poder conectarnos. Por supuesto, Silvina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y tenerte aquí con nosotras. Es un placer enorme porque te hemos comentado que eres como nuestra referente principal cuando hablamos de género y migración. Por otro lado, también agradecer como a todas las personas que están conectadas una vez más. Ya llevamos como 3 semanas seguidas con estos diálogos y es como a nosotros el regalo más grande es saber que a la gente le está interesando estos temas que son tan necesarios, son tan emergentes para construir unas sociedades mejores y que ustedes sigan aquí es como el mejor regalo para nosotras. Antes de empezar, en la sesión anterior nos acompañó Dagmari Olivar Graterol para reflexionar un poco sobre esta representación de las mujeres migrantes en el ámbito cultural de España. A través de su exposición comprendimos que la cultura es un ecosistema vivo capaz de transformarse y que abarca todas las prácticas, costumbres y características de un grupo social. Un bien común, un patrimonio colectivo y pilar de la transformación social para conseguir ciudades más justas y democráticas. La falta de representación de las prácticas culturales de las mujeres migrantes, de las hijas, hijos e hijos de origen migrante, así como de las personas racializadas, evidencian que el racismo se ha desplazado desde el campo de lo biológico al campo de lo cultural, de la idea de jerarquía a la idea de diferencia. Esta omisión deliberada es un tipo de violencia que se vive y se siente como estar fuera de lugar. Por ello, Dagmari insistía en la necesidad de la representación migrante en las instituciones culturales, en toda institución pública, el poder de la autoorganización, el trabajo colectivo y las redes como formas de incidir en lo político. Así, desde la dimensión simbólica y el construir redes, pasamos ahora a la dimensión de lo social, entendiendo que la violencia de género, que está tipificada dentro de la ley, nos afecta a todas las mujeres, pero no de la misma manera ni con la misma intensidad. Por ello invitamos a Silvina Montero Sobelar, autora de varios informes cuantitativos y cualitativos, que visibiliza la falta de perspectiva de género, una falta de perspectiva interseccional a la hora de abordar la violencia machista en España, en la cual las mujeres migrantes estamos sobre representadas. Silvina, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Infinitas gracias a Alicia, Daniela, Melissa por invitarme a participar en estos diálogos. Y estoy muy contenta de estar aquí con vosotras, que sé que tenéis un planteamiento y una visión muy de cuerpo, muy de poner el cuerpo en todo lo que hacéis. Así que gracias de verdad. Y bueno, sin más, comienzo un poco con el tema a tratar hoy. Básicamente de lo que voy a hablar es de lo que hemos ido encontrando a lo largo de los estudios que hemos hecho, pero sí me gustaría contar antes, como introducción, por qué, ¿no? ¿Por qué nos hemos sumergido en esta tarea de indagar qué es lo que está pasando con la violencia de género en mujeres migrantes en España? Bueno, nosotros, como ya comentó Alicia, yo formo parte de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y es una red que aúna a 17 asociaciones en todo el Estado español.
Estamos dispersas en distintas partes de la geografía del Estado español y dentro de nuestras asociaciones hay algunas, son todas asociaciones lideradas por mujeres migradas que en el año 2010, gracias al apoyo de AIETI, de la Asociación para Estudios Iberoamericanos, el equipo en aquel entonces y todavía hoy estaba formado por mujeres migrantes, el equipo de AIETI, y dijo, bueno, hay un montón de asociaciones de mujeres migrantes por toda España, ¿por qué no nos juntamos y hacemos una red, ¿no? Y en el año 2010 pues nos invitó a todas ellas. Tatiana, que es una de las integrantes, buscó las direcciones y teléfonos de todas las asociaciones y nos invitó a un encuentro, había conseguido unos dineritos para pagarnos el viaje así desde distintas partes y ahí nos juntamos 100 mujeres, más de 100 que estábamos participando activamente en distintas asociaciones migrantes. Y bueno, decidimos crear la red. Ahí en el 2010, la verdad es que nos unimos muchísimas asociaciones, pero luego vino la crisis, bueno, la crisis del 2008 ya estaba, pero se hizo muy cruda en el año 2012 hasta el año 2014 y muchas de las asociaciones que integrábamos la red directamente se perdieron porque dejaron de tener los apoyos institucionales y la financiación. Nos quedamos apenas 13 asociaciones, muy activas, por cierto, porque formamos una plataforma con territorio doméstico para pedir al Estado español que ratifique el convenio 189. Estuvimos también en varias campañas por la regularización, de hecho ahora mismo también en la plataforma Regularización Ya. Y bueno, poquito a poco fuimos recuperando, ahora somos 17 y seguimos ahí en el camino. Y entonces nosotras, las distintas asociaciones de la red detectan necesidades porque muchas de las asociaciones hacen intervención directa. En el caso de mi asociación no, pero por ejemplo tenemos Mujeres Palante en Barcelona, Por Ti Mujer en Valencia, CEDOAC en Madrid, Mujeres Supervivientes en Sevilla, que hacen atención e intervención directa con mujeres migrantes. Y entonces empezaron a comentarnos desde estas asociaciones que cada vez veían más mujeres migradas que se acercaban a demandar información y apoyo por el tema de estar experimentando violencia de género, ¿no? Y entonces ahí pues cabía la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué les está pasando a estas mujeres? Y entonces empezamos a explorar, en el año 2018 empezamos a explorar y descubrimos que no había ninguna estadística, habían estadísticas generales sobre violencia de género, pero ninguna específica que nos dijera cuál era el impacto de la violencia de género en las mujeres migrantes. Y encima se añadió que por esos años habían circulado titulares de periódicos en España que decían que la violencia de género en España se había incrementado por el incremento de las migraciones y porque cada vez venían más hombres migrantes que cometían violencia de género hacia sus parejas y hacia las mujeres españolas, ¿no? O sea, eran titulares terribles que acusaban directamente a los hombres migrantes del aumento de las tasas, de los porcentajes de violencia de género en España. Entonces nosotras dijimos, bueno, hay que contestar, hay que responder a estos periódicos, no podemos seguir permitiendo que estén diciendo esto sin tener un conocimiento, porque además no había unas estadísticas específicas que lo pudieran constatar. Y entonces así empezamos a recabar información muy de hormiguita, a demandarla también, porque solicitamos citas y reuniones con el Observatorio de la Violencia de Género, con el Ministerio de Igualdad, para precisamente decirles este vacío que había, ¿no? Y si también nos podían proveer de datos. Y bueno, poquito a poco fuimos recabando, y en el año 2018 publicamos el primer boletín estadístico específico sobre violencia de género en mujeres migrantes. Y de ahí, pues cada 2 años más o menos publicamos un boletín porque vamos actualizando los datos de ese boletín.
Pero después, cuando vimos la cifra, bueno, primero nos quedamos, bueno, ya lo que veían precisamente las asociaciones, lo que veían era que las cifras eran, bueno, preocupantes, ¿no? Y entonces eso nos llevó a preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Cuál es, ¿por qué este impacto de la violencia y por qué las mujeres migradas no están recibiendo las intervenciones que deberían recibir? Pero eso las cifras no nos lo podían responder. Y entonces ahí siempre Ayeti, que es la que va consiguiendo los fondos, dice, bueno, ahora voy a conseguir los fondos para que hagamos esto. Y ahora este pasito, pues ha sido también un trabajo de hormiguita de Ayeti de ir consiguiendo los apoyos necesarios, ¿no? Y entonces consiguió los apoyos para hacer unos estudios cualitativos que decidimos hacerlos basados en historias de vida. Nosotras entendíamos que para poder entender lo que estaba pasando en las trayectorias de vida de las mujeres migradas supervivientes de violencia de género, teníamos que conocer sus trayectorias vitales, ¿no? Y todos los procesos por los que habían pasado, ¿no? Y entonces empezamos a recoger historias de vida. Esas historias de vida se empezaron a recoger desde las propias asociaciones de la red, o sea, obviamente las mujeres estaban informadas, han firmado sus consentimientos, informados para que sus historias aparezcan. Está todo publicado, ahora luego pasaré la página del Tirar del Hilo, se llama, digamos, toda esa línea de investigación, y todas las mujeres han consentido la publicación de sus historias. Luego nosotras, una vez que las hemos elaborado, digamos, y resumido, se las hemos devuelto para que las revisen y nos digan si les parecía bien, así. Algunas hicieron correcciones, dijeron, no, mira, esto no es así, hay que corregir tal, y ya lo que son los documentos finales ya tienen la aprobación y la revisión de las mujeres. Hemos recogido muchísimas historias, casi 50, solo que publicadas hasta el momento tenemos 19, ¿no? Porque las hemos seleccionado un poco porque eran paradigmáticas por las situaciones que queremos comentar y que ahora luego pasaré a comentar. Entonces, si os parece, primero lo que voy a hacer es comentaros cuáles son los resultados estadísticos para que veáis específicamente esos datos, y después comentaré algunas de estas historias que he traído que son ejemplificantes de esas trayectorias complicadas y llenas de barreras por las que han ido pasando. Por tanto, voy a compartir la presentación. Sí que os quiero comentar también que mientras estoy presentando, si hay alguna duda que tengáis, que no habéis entendido algún dato o queréis hacer alguna aportación, la podéis ir haciendo como han dicho Alicia y Daniela, ¿sí? Así que sin más voy a empezar, voy a compartir la primera parte. Vale. Bueno, con respecto a los datos estadísticos, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, lo de los datos, pero sí que es importante que los traiga a colación. Y también, también tengo que deciros que los datos publicados sobre victimizaciones en materia de violencia de género son los que se publican en los boletines oficiales, los que tiene el Observatorio de la Violencia de Género, los que tiene el Ministerio de Igualdad y los que tiene el Consejo General del Poder Judicial, así como la base de Biogen. Son un montón de bases, es un lío explorarlas. Nosotras hemos ido sacando un poco de todas. Pero sí que os tengo que aclarar que en todas esas bases de datos solamente se recogen los datos de violencia de género que están reconocidos como tal en la normativa, es decir, que están reconocidos en la Ley Orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y más actualmente en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, porque como sabéis, esas leyes reconocen unos tipos de violencia de género y no otros, pero sobre todo la Ley del 2004 solo reconocía, hasta el año 2022, solo se reconocía la violencia de género si estaba perpetrada en el ámbito de la pareja.
todo lo que es violencia hacia las mujeres fuera del ámbito de la pareja, esta ley no la recogía. Por lo tanto, las estadísticas en ese sentido hasta el año 2022 han sido sesgadas, porque no recogía, por ejemplo, violaciones perpetradas hacia mujeres en la calle o en el espacio público por hombres que no habían sido sus parejas. Esta situación la resuelve la Ley de Garantía de la Libertad Sexual del año 2022, en la que ya se incluye la violencia hacia las mujeres perpetradas también por desconocidos y por otros hombres, siempre que tenga una base centrada en el género, ¿no? Pero las estadísticas siguen estando sesgadas en este sentido. Si queréis ver, por ejemplo, una estadística que sí recoge todo y que son unas asociaciones de mujeres que se dedican precisamente a ver los periódicos y analizar caso por caso, lo podéis encontrar en una web que se llama feminicidio.net. Ellas, por ejemplo, sí recogen todo y las van publicando en su página web, ahí las podéis ver todas. Estas a las que yo me voy a hacer referencia son oficiales, son las que se publican oficialmente en esas bases de datos que os he comentado. Entonces, aquí, ¿qué vemos en las bases de datos que son oficiales? Bueno, primero tenemos que en los feminicidios, que son los asesinatos perpetrados sobre mujeres por el hecho de ser mujeres, se recogen desde el año 2003 y hasta la actualidad tenemos que se han perpetrado 1.283 asesinatos en total en España, ¿no? De esos, el 34% corresponde a mujeres migradas. El 34% de las mujeres asesinadas han sido mujeres migrantes. Es un dato muy llamativo que en el año 2024 pasó del 34-35% la cifra de mujeres migrantes asesinadas a ser el 50%. Ya en sí mismo la estadística, este porcentaje es altísimo, pero no nos dice nada si no lo pasamos a la proporción en función del número de la población existente en España. O sea, si nosotras comparamos cuántas mujeres asesinadas españolas hay en relación al total de mujeres españolas que viven en España, nos da lo que se llama una tasa. Y si calculamos cuántas mujeres asesinadas migrantes hay en relación al total de mujeres migrantes que viven en España, nos da la tasa de mujeres asesinadas migrantes, ¿sí? Entonces, digamos que la cifra más llamativa es cuando hacemos esta operación estadística de pasarla a tasa, ¿no? Y aquí la tenemos. La tasa de feminicidios entre mujeres migrantes se sitúa entre 10 y 11 por cada millón de mujeres migrantes que vive en España, mientras que la tasa de mujeres españolas asesinadas se sitúa en 1,7 y 2 mujeres asesinadas españolas por cada millón de mujeres españolas asesinadas. No quiero también aclarar con esto que no es cuestión de estar todo el rato comparando cuántas mujeres migrantes asesinadas, cuántas mujeres españolas, pero sí es importante hacer este ejercicio para poder ver el impacto que tiene en la población, ¿no? Y lo que vemos es que el impacto que tiene la violencia de género en la población de mujeres migrantes es muy, muy alto, como lo podéis comprobar, ¿no? Si nos pasamos a las denuncias, que esto ya es otra estadística que las publica el Consejo General del Poder Judicial, también tenemos que el número de denuncias, además siempre las cifras son muy antiguas porque ahora mismo no están actualizadas, las últimas que hay en estos dos fuentes que os voy a comentar ahora son del 2021, son muy antiguas, pero bueno, nosotras siempre estamos intentando actualizarlas.
También tenemos que el número de denuncias en las cuales está presente una víctima migrante, porque la denuncia no siempre la ponen las víctimas y supervivientes de la violencia. En muchos casos la denuncia la ponen vecinos, las pone una asociación, ¿no? O las pone el personal sanitario, ¿no? Pero sí sabemos de todas esas denuncias cuando están implicadas como víctimas las mujeres migrantes. Y en este sentido el porcentaje se eleva al 33%, lo que también es una tasa alta. Y luego el sistema Biogen, que es el sistema de seguimiento policial de las víctimas de violencia de género, que como sabéis es un sistema que está muy cuestionado porque funciona, el sistema determina la gravedad de la violencia de género, que hace que cuando salta la alarma, el sistema te dice, aquí hay un caso grave, la policía tiene que poner seguimiento, entonces la propia aplicación informática del sistema Biogen, con unos algoritmos, determina qué es leve, moderado o grave. Entonces, esos algoritmos, como sabéis, como todo algoritmo, funciona por repetición. Entonces, está muy criticado esta asignación de la gravedad de los casos del sistema Biogen. Ahora, recientemente se aprobó una orden ministerial para poder corregir los errores, porque se ha detectado que en parte de los feminicidios perpetrados, un porcentaje eran mujeres que habían denunciado y estaban en el sistema Biogen, pero el sistema Biogen no las había recogido como casos graves, con lo cual no tenían seguimiento policial. Y entonces, bueno, todo esto ha dado lugar a un debate muy grande y también hay una demanda feminista muy importante de el sistema Biogen tiene que tener otros criterios para la determinación de la gravedad de los casos, ¿no? Pero aquí también en el Biogen vemos que aquí, como veis, el porcentaje desciende un poquito, es el 31% de mujeres migrantes las que están recogidas en la base del Biogen, y como vemos también, la tasa es bastante alta, pero si nos vamos a ver el nivel de gravedad, vemos que las mujeres migrantes aparecen con menos nivel de gravedad, o sea, son calificadas algorítmicamente sus casos como con menor nivel de gravedad, ¿no? Claro, entonces nosotros lo que estamos viendo es, por un lado vemos un incremento cada año de la violencia de género en mujeres migradas, tal vez porque también hay más mujeres que se animan a denunciar, ¿no? que interponen denuncia, pero también por otro lado las estadísticas nos están diciendo que cuando interponen denuncia y van a los procedimientos judiciales, luego la protección que se les hace es menor que la que reciben las mujeres españolas en general, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en cuanto a las denuncias, el 30% de las mujeres migradas asesinadas entre 2006 y 2021 habían interpuesto denuncia previa en comparación con el 22% de las mujeres asesinadas. Y dentro además de esta cifra, podemos ver que en todos los casos, bueno, en el 99% de los casos, las mujeres migradas tenían autorización de residencia, porque las que no lo tienen, pues tienen miedo de denunciar, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay una cierta desprotección cuando las mujeres piden ayuda, en este caso a la policía, ¿no? Luego, cuando se inicia el procedimiento judicial, los jueces pueden establecer una orden de protección o no, depende de la gravedad, pueden decir, este caso va a requerir orden de protección, este caso no. Entonces ahí lo que vemos es que también en las estadísticas de orden de protección, las mujeres migradas son muchas menos las que reciben orden de protección. Y esto es muy importante porque la ley del 2004 de medidas de protección dice que si las mujeres migradas tienen una sentencia firme condenatoria del agresor que certifica que ellas son víctimas de violencia de género, o bien tienen una orden de protección por parte del juez, podrían iniciar un procedimiento de regularización administrativa en caso de que estén en situación irregular. Pero como tienen esa barrera de obtener la orden de protección, entonces no pueden acceder a la regularización administrativa, ¿no?
Por otro lado, también vemos que si comparamos, sabéis lo que tradicionalmente, coloquialmente se dice retirar la denuncia, que es que las mujeres ponen la denuncia, pero luego no se presentan a declarar durante el juicio, ¿no? Entonces ya dicen, he retirado la denuncia, pero es que no se presentan a declarar. Esos casos en los que no se presentan a declarar, al final, en muchas veces, en muchas ocasiones, salen sobreseídos. Sobreseídos quiere decir que no se condena al agresor, o bien se le condena por delitos leves que no son de violencia de género. Entonces la víctima no obtiene el estatuto de víctima de violencia de género y por tanto no puede acceder a la autorización y a algunos de los recursos dispuestos para las víctimas. Ahí también vemos que las mujeres migrantes, en mayor medida que las españolas, se dispensan de declarar como testigos, es decir, no se presentan a declarar en los juicios en mayor porcentaje que en las mujeres españolas. Y luego, cuando hay un procedimiento judicial, el juez puede determinar una orden de protección, o bien puede determinar que se haga un seguimiento policial. El seguimiento policial se hace de dos maneras, se hace aportándole un móvil con un número oculto que las mujeres pueden llamar, tienen un policía, digamos, que le hace el seguimiento y lo pueden llamar en cualquier momento del día, o bien le ponen una pulsera a ella y otra pulsera al agresor para vigilar los pasos principalmente del agresor. En cuanto a esa protección, también hemos visto que las mujeres migradas acceden en mucha menor medida. Estas serían las pulseras, y veis que el 18% de las mujeres migradas que tienen esta orden de seguimiento policial, solamente hay un 18%. Si eso lo comparamos con las cifras que os di antes de que la violencia de género se sitúa casi en el 34%, o en el 33 o 34%, y aquí vemos que las que tienen el seguimiento policial son el 18%. Lo mismo que las que el servicio a Tempro, que es el móvil que les dan para hacer las llamadas, también vemos que solo el 20% de las usuarias son mujeres migradas. Y en cuanto a las ayudas, que la ley también de medidas de protección prevé unas ayudas específicas para mujeres víctimas de violencia de género, que son la renta activa de inserción y la ayuda del artículo 27 de la ley orgánica, también vemos que el porcentaje desciende, ¿no? Solo el 18% reciben la renta y solo el 15% la ayuda por el artículo 27. Entonces, por un lado, cifras altas, o sea, nosotras decimos sobre representación de la violencia en mujeres migrantes, y por otro lado, cifras bajas de protección policial, judicial y en los recursos habilitados en el marco de las normativas. Luego, con respecto a las violencias sexuales, como os he dicho antes, ahora actualmente ya se incluyen como violencia de género, antes no se incluían. Por tanto, una mujer migrada que ha experimentado o ha sufrido una violación en una discoteca, a la salida de una discoteca, anteriormente no se podía presentar en un juicio como violencia de género y por tanto no podía acceder al derecho a la autorización de residencia. Hoy en día sí, pero como os he dicho antes, se le va a exigir que o bien tenga una orden judicial o bien tenga una sentencia firme para poder acceder a la autorización de residencia. Pero como os he comentado antes, un porcentaje alto no se presenta a declarar como testigo, o finalmente no es considerada como víctima de violencia de género. Por lo tanto ahí hay una barrera que tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotras a partir de estos datos dijimos, bueno, aquí hay varias cuestiones que hay que analizar cuáles son las barreras que hay en el marco normativo, que son estas que he comentado, cuáles son también los factores, ¿no?, que están influyendo para que las mujeres migrantes pasen por todo este proceso y al final no les sea reconocido no sean reconocidas como víctimas,
en todo este proceso, y luego también pues preguntarse si no será el propio sistema el que esté de alguna manera vulnerabilizando todavía más la situación de las mujeres migrantes para que no lleguen a ser reconocidas como víctimas y por tanto a poder acceder a los derechos y a los recursos que aporta la ley. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta con respecto a los datos, a las cifras. No sé si os sorprende o más o menos las teníais en cuenta o registradas. Sí, Nuria. Sí, puedes hablar con el micrófono. Nuria. Ahora, Sí. se me había quedado el ordenador ahí como parado. Em, a ver, a mí me surge, con todo lo que has dicho, sin cuestionarlo en ningún momento, porque pues, tienes los datos y te creo y los comparto, porque he trabajado mucho tiempo en contextos migratorios. Em, sí me queda siempre como un poco la duda en esa parte de, cuando estás esta última parte, por ejemplo, ¿no? De con la nueva ley se reconocen violaciones en una discoteca, ya, pero que el resto de las mujeres tampoco las teníamos reconocidas antes. Y me surge siempre esa duda de si hacer cajones porque creo que hay una parte que compartimos a nivel social como mujeres, porque hay un montón de mujeres que aunque no han tenido esa experiencia migratoria, no denuncian, no tienen esa orden de protección. Entonces siempre me queda esta duda de si realmente hablar de colectivos dentro de lo que somos las mujeres nos ayuda, nos entorpece. Eh, no lo sé, digo que lo pongo en voz alta porque es verdad que he estado vinculada tanto al contexto general como mujeres en España de violencia de género, como con el contexto migratorio. Y es verdad que hay una parte que siempre encuentro como que compartimos e intento un poco agarrarme a esa parte de somos mujeres y a lo mejor con historias de vida, que has hablado antes, que me encantan las historias de vida, es como dentro de toda la parte de historia de vida de la migración, que tiene sus particularidades, que tiene esa parte, ¿no? Que las demás no podemos muchas veces ni entender ni acercarnos, porque es una realidad. Me surge siempre esa duda de los datos, están ahí, pero es que tampoco creo que los datos se recojan realmente con las mujeres autóctonas españolas o como en cada contexto queramos denominarlas porque tengo conocimiento de muchas mujeres que jamás se han sentido respaldadas por el sistema, que jamás han denunciado o que han denunciado eso, enfermeras, el médico, la trabajadora social, una vecina, pero ellas nunca se han posicionado como testigo. Entonces, al final tengo esa sensación siempre un poco de cómo hacemos para que se reconozca esa parte, ¿no? de la particularidad de la migración y a la vez que no suponga a nivel social ese rechazo de luego utilizar, ¿no? Lo que has dicho antes de las noticias de periódico y tal, ¿no? Como que utilizan esa parte de, mujeres migrantes, claro, quieren el permiso de residencia o de no sé qué, ¿no? Que es esa utilización fea y siempre tengo esta duda porque particularidades, al final, ¿no? La clase, por ejemplo, media alta en España, aunque no hayas migrado, tienen un hándicap ahí que les limita cuando son víctimas de violencia de género. Pero al final comparten con las migrantes o compartimos esa parte de ser mujer, de esa lucha, de ese maltrato institucional. Lo pongo en voz alta no para que me contestes porque sé que no hay una respuesta, ¿vale? Pero, porque sé que no la hay, pero sí compartir esa reflexión dentro de todo lo que estás diciendo, que me parecía súper interesante porque hay datos que me he apuntado porque desconocía y mm, esa parte claro, cuando hablamos de tasa, ¿no? Cuando hacemos esa proporción de mujeres realmente con la población migrante que existe, y para poder tener esa parte del dato real, porque claro, no estamos hablando del número, sino en proporción a las personas que hay. Vale, chao. Sí,
Sí, sí, no, pero viene muy bien tu pregunta. Yo creo que sí tiene una respuesta. A ver, por eso he dicho antes, no se trata de ver quién es más violentada, más, pero sí es una cuestión política y estratégica, porque el reconocimiento, como efectivamente puede pasar lo mismo, mujeres españolas retiran la denuncia, entre comillas, no se presentan, no interponen denuncias, muchísimas, ¿no? De hecho, está la macroencuesta de violencia de género, que es la que un poco refleja precisamente esa invisibilidad de otros casos que nunca llegan a estar en estas estadísticas que estamos analizando ahora, ¿no? La cuestión es que sí hay un elemento diferencial que es muy importante, que es el acceso a derechos y que tiene que ver con lo que he dicho antes. Obviamente la violencia sexual no era reconocida como violencia de género para ninguna antes de la aprobación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, pero es que en el caso específico de las mujeres migrantes, si no se reconocía como violencia de género, no podían acceder al derecho a la autorización de residencia y de trabajo que te permite precisamente la ley orgánica, ¿no? Entonces, digamos que ese sí que es un aspecto que no es un matiz, porque te puede cambiar la vida de un día para otro, ¿no? Luego, por otro lado, lo que son las denuncias falsas es que prácticamente no existen estadísticamente, o sea, no se dan. O sea, yo creo que la Fiscalía había sacado un informe que decía que menos del 0, tanto por ciento habían sido comprobadas que habían sido denuncias falsas, pero como hay que pasar realmente por un proceso muy tortuoso, toda mujer que denuncie, realmente es que eso se detectaría en el momento y en general, como digo, no existen, ¿no? Pero ese matiz de la importancia de poder reconocer, primero que puedan denunciar, porque yo estoy contando esto, pero es que si recordaréis, en el año 2010, hasta el año 2010 existía una circular del Ministerio del Interior que decía que si una mujer migrada víctima de lo que sea, se presentaba a interponer una denuncia, inmediatamente se le abría un expediente de expulsión. Eso hasta el 2010 fue una realidad, y fue una realidad que dio lugar a procesos de procedimientos de, por lo menos, que, bueno, al final no se ejecutan, pero la mayoría, pero sí de comunicación y de una carta que no te permite luego entrar a trabajar en ningún sitio y todo lo demás. Entonces hizo falta toda una movilización. Nosotras también con todo este trabajo que hacemos de incidencia política, pues eso lo denunciamos en un informe sombra ante la CEDAW y ante el comité del convenio de Estambul, y se pudo, o sea, que sí se consiguió con todo el feminismo unido, el que se pudiera poner que cualquier mujer puede denunciar, incluso no teniendo la autorización de residencia, ¿no? Pero claro, te ponen esos dos requisitos, o sea, o la orden de protección o la sentencia condenatoria, y entonces eso deja de lado realmente a mujeres que están viviendo una situación muy, muy grave, que además por haber denunciado luego sufren todavía más la violencia por parte de sus exparejas, la violencia y el control por haber denunciado, y que además luego cuando termina el procedimiento judicial le dicen, ah, no, es que aquí no hay violencia de género. Entonces, esas trayectorias sí son diferenciales, ¿no? Y es importante traerlas, ya digo, no para ver quién sufre más violencia, pero sí estratégica y políticamente, porque esto a nosotras como Ayeti y como Red Latina sí que nos ha permitido ir a sentarnos con los poderes públicos y decir, mire, es que esto hay que mejorar, de alguna manera hay que mejorarlo, no puede seguir así, porque específicamente las mujeres migradas están experimentando esto, esto y esto, ¿no? Y se han conseguido cosas gracias a esa visibilización, ¿no? Entonces, bueno, está bien que hagas esa reflexión porque puede permitirme poder expresar eso. Y luego, por ejemplo, en cuanto a contestar a los periódicos, porque al final nosotras después de hacer esto, mandamos cartas a los periódicos que habían publicado eso y les mandamos estas, no estas cifras, pero por ejemplo esta que tengo aquí, perdona, a ver, que se me ha ido,
en la cual nosotras también, esta os traigo una de las fuentes, pero que son las fuentes que recogen las llamadas que hacen al teléfono de atención a las víctimas, pero podemos coger cualquiera de las fuentes que he comentado antes, y por ejemplo, si veis aquí, recogen, ¿no?, quiénes son los agresores, ¿no? Entonces, tenemos entre las víctimas españolas, tenemos que el 84% los agresores son españoles y en un 16% son extranjeros, y en el caso de las mujeres extranjeras tenemos que un 67% son extranjeros, generalmente de su misma nacionalidad, y un casi 33% son españoles, ¿no? O sea que el incremento de la violencia de género no se debe a las migraciones, sino que aquí, como podemos ver, incluso las mujeres migradas tienen porcentajes de ambos, ¿no? Y entonces esto sí que a nosotros nos permite contestar a esas cuestiones con una base ya de unas fuentes que están publicadas oficialmente, ¿no? Entonces, por tanto, conclusión, existe una sobrerepresentación, o sea, que 12 mujeres por cada millón de mujeres migrantes sea asesinada, es un altísimo porcentaje de victimización. Hay una protección insuficiente porque los datos nos permiten ver que la protección llega a menos mujeres migrantes. Eso también nos permite ver que algo está pasando ahí, nos hace preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Luego, que hace falta un abordaje integral y unas políticas públicas en relación a todo esto. Voy a pasar ahora, si os parece, a las historias. Un momento, tenemos Sí, un mensaje en el chat de Alejandra sí. que quería confirmar que si en los datos se desagregan mujeres migrantes diversas, me refiero a mujeres trans o quizás mujeres migrantes trabajadoras sexuales. Sí, Un no poco con la viene. idea de la interseccionalidad. Claro, no viene, como os he dicho al principio, estos son datos oficiales publicados por el Observatorio de la Violencia de Género, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial y el Sistema Biogen. En ninguno viene desagregado. De hecho, os diría que a veces ni siquiera viene desagregada la nacionalidad. Solamente en el boletín oficial del Observatorio contra la Violencia viene desagregada la nacionalidad, solo en el caso de las mujeres asesinadas. Y en el resto no viene ninguna otra información que nos permita poder hacer esas inferencias. Sí. Y no creo que haya nada publicado al respecto, salvo que se hagan investigaciones puntuales ya referidas sobre el tema. Nosotras, por ejemplo, sí que hace unos años atrás hicimos un estudio sobre comunidad LGBTIQ+, migrante y violencias, lo tenemos publicado, lo publicó ONU Mujeres, y ahí, bueno, sí que pudimos detectar otras cuestiones que también son específicas, ¿no? Que están atravesadas por otras cuestiones que hacen que la posición sea todavía de mayor vulnerabilidad en algunos casos. Sí. Uy, creo que se me ha ido la presentación. A ver, aquí. Sí, ¿alguna pregunta más? Esas son todas. Vale. Bueno, vamos a pasar a las historias. Sí que también quería comentaros, aparte de que nosotras, obviamente, como colectivo Ayeti, como Red Latinas, el término violencia de género es un tema legal que se utiliza en España. No estamos de acuerdo plenamente con el término. Nosotras preferimos llamarlos violencias machistas. Pero bueno, la normativa es la que está y es la que determina qué es lo que se hace, ¿no? E incluso las estadísticas.
Luego también, como he dicho antes, la Ley de Garantía de la Libertad Sexual amplía el marco para incluir todo tipo de violencias. Por ejemplo, actualmente se incluyen dentro de la violencia de género lo que son los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina también se incluye como violencia de género, el acoso sexual que no estaba incluido. Nosotras hay historias que hemos recogido que son que ha sido no solo acoso sexual, sino agresiones y violaciones sexuales dentro del ámbito del empleo de hogar, a mujeres migradas en el ámbito del empleo de hogar, y esto, por ejemplo, antes de la Ley de Garantía de la Libertad no estaba reconocido como violencia de género, y es importante el reconocimiento como violencia de género porque permite a las víctimas, ya sean españolas, migrantes de cualquier nacionalidad, permite poder acceder a todos los recursos. Y os voy a poner un ejemplo muy claro, que es lo que sucedió con la chica que ha sido violada en los Sanfermines por la manada. Cuando sucedieron los hechos, como fue violada por desconocidos, no se reconoció como violencia de género. Entonces ella tenía que ir a declarar a Pamplona cuando ella era de Madrid, porque los hechos sucedieron en Pamplona. Si está reconocido el delito como violencia de género, las víctimas tienen una serie de, no solo de derechos, sino también de cuestiones procedimentales especiales que les permite, pues, por ejemplo, poder ir a declarar en sus propias jurisdicciones, en sus propias ciudades sin tener que trasladarse, tener un cuidado especial con el tema de la protección y la confidencialidad, el biombo durante las declaraciones, poder hacer declaraciones online en caso, por ejemplo, de la trata y el tráfico. O sea, que hay una serie de cuestiones que te reconoce el que se haya reconocido el delito como violencia de género, ¿no? Además de, bueno, pues los recursos a los que se pueden acceder. Entonces, es importante esta cuestión. Luego, por otro lado, hay una serie de violencias por las que pasan todas las mujeres en general que denuncian casos de violencia de género, pues pasan por la violencia institucional, que es la violencia perpetrada por los propios operadores policiales, judiciales, los servicios de atención y demás, que bueno, como tal no está reconocida, por ejemplo, no está reconocida como tal en la normativa, solo en la normativa de Cataluña. Y luego también pues lo que vemos es que no se reconocen las violencias psicológicas, hay una violencia reproductiva que es el control sobre la reproducción en las mujeres que tampoco se reconoce. Y entonces, al no reconocerse todas estas violencias que se dan cuando hay violencia de género, violencias machistas, lo que sucede es que al final, pues los juicios, como digo, algunos terminan siendo condenados por delitos leves, ¿no? Y luego también hemos detectado enormes barreras y problemáticas asociadas al tratamiento que se hace a los hijos e hijas de las víctimas, ¿no? También en todos los casos, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que nos ha llevado, como he dicho, pues a hacer esas historias de vida. Hay mujeres que han participado de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela, El Salvador, México, Marruecos, las edades comprendidas entre 26 y 59 años, el 30% en situación irregular y muchas de ellas tenían hijos e hijas. Si os parece, voy a contaros algunas de estas historias porque creo que en sí mismas son muy esclarecedoras de la trayectoria. La primera que os traigo es Belén. Belén es una mujer argentina de 50 años. Bueno, aquí lo que os he puesto son palabras de ellas, textuales, ¿no? Pero voy a poner un poquito en situación respecto de su vida. Belén tenía dos hijas mayores y luego tuvo dos hijos varones con un argentino.
en un segundo matrimonio, y en este segundo matrimonio con sus 2 hijos en Argentina ella empieza a experimentar ya la violencia de género, ¿no? Ella lo denuncia en Argentina y pasa a vivir un proceso judicial. Él se va de Argentina y se viene a Europa a trabajar porque tiene nacionalidad, tiene permiso comunitario y obtiene la nacionalidad por otro país, y se viene a trabajar. Es un chef muy reconocido en Argentina, y luego aquí empieza a hacer una carrera también muy buena, y lo llaman para trabajar en España como chef en un restaurante. Entonces él lo que hace es volverse a Argentina, le dice a Belén, mira, que he cambiado, yo he cambiado, ya no soy el mismo, lo que pasa es que aquí en Argentina me sentía frustrado, esa frustración me llevaba a tener ese comportamiento contigo y con los niños, pero yo ya he cambiado, tengo un buen trabajo, he alquilado un piso muy bueno y quiero que te vengas tú y los niños a vivir conmigo. Entonces, bueno, Belén sopesa las cuestiones, vive un tiempo con él ahí, nota que hay cambios y entonces decide que se viene para aquí, ¿no? Se viene a vivir con él trabaja muchas horas, como chef trabaja muchas horas, ella se queda en casa y empieza a ver que él no, porque él le había dicho, yo ya tengo la nacionalidad y en cuanto llegué yo empiezo a hacer ya los trámites para que podáis tener la autorización tú y los niños. Y entonces veía Belén que pasaba el tiempo, él no hacía los trámites, pasaba el tiempo, y siempre diciendo que no tenía tiempo, y y bueno, que era un lío tremendo y que no podía, que no tenía tiempo. El caso es que ya llevaban 7 meses viviendo en España y seguían en situación de irregularidad, tanto ella como sus 2 hijitos. Y además, en un momento dado, él ya empieza a llegar a casa ya otra vez con conductas de falta de respeto, de gritarle delante de los niños, de gritarle a los niños, incluso de amenazarla, de decirle que es una inútil, de humillarla, de decirle que no vale para nada, que es una mantenida, bueno, todo lo que sabemos que es la violencia de género. Ella empieza a tener cada vez más miedo y entonces dice, pues voy a ir a la policía a informarme, aunque yo no tengo papeles y no tengo nada, para informarme si hay algún servicio que me pueda atender. Y entonces le dicen, era en la época del COVID, le dicen que se vuelva a casa, que no hay ningún recurso para atender esto y que no la pueden atender en ese momento y que bueno, que vuelva a casa, que aguante, ¿no? Entonces ella se vuelve con mucho miedo diciendo, bueno, no tengo quien me proteja aquí, ¿no? Y la violencia empieza a incrementarse hasta tal punto que ella en una ocasión se ve obligada a tener que encerrarse en el baño porque él la persigue por toda la casa para pegarle y están los niños presencian absolutamente todo, ¿no? Y además también les grita y les dice que su madre es una inútil y que su madre no vale para nada, que mira cómo se encierra en el baño y nos atiende, bueno, empieza a hacer todo esto. Entonces ya ella teme por su vida y ya dice, yo voy a salir otra vez, cuando él esté en el trabajo me voy a ir y voy a ponerle una denuncia, quiera o no quiera. Y se planta con una amiga en la comisaría y ponen la denuncia, ¿no? Y ahí le cogen la denuncia y entonces entra en lo que se llama el procedimiento rápido, el judicial rápido por violencia de género. Y entonces le dicen que también, como todavía están los efectos del COVID y demás, que en ese momento no tienen dónde llevarla y la llevan a un hotel, la policía la lleva a un hotel a ella y a los niños y le dicen que por el COVID ella va a tener que declarar online con el móvil, el juicio va a ser online y que tiene que declarar con el móvil. Claro, bueno, como veis, estas son las palabras, ¿no? que ella va diciendo. Estoy diciéndole que temo por mi vida y bueno, hasta que me dijeron, bueno, pasa, le toman la denuncia, me presentan a la abogada por teléfono y luego dice, te felicitan porque vas a denunciar, pero cuando vos vas a denunciar, tu estado anímico, ¿no? Tú estás totalmente bloqueada, choqueada,
la autoestima no existe, te tienen que explicar cómo denunciar, te tienen que explicar bien, porque hay detalles que se te pierden, que vos no sabés porque estás ahí con todo el caos mental, no sabés qué decir, no sabés cómo decirlo, y a veces decís cosas que para la justicia no sirve. Como no sos juez ni abogado, no sabés y a veces te perdés en los detalles, ¿no? Las respuestas que das en comisaría son en base a lo que te preguntan, y se te escapan muchas cosas. Yo no me pude ni explayar, y fue la abogada de él y dijo, pero si fuiste tú la que vino de Argentina sabiendo lo que él era, le dice la abogada en el mismo juicio, y mi abogada se calló, no dijo absolutamente nada, y no dijo, bueno, ¿qué tiene que ver esto que dice ella? Bueno, el problema con Belén en el proceso judicial fue que todo el rato le estaban insistiendo en que ella tenía que declarar qué pasó en el momento en el que ella salió de su casa con los niños para denunciar, ¿no? Y no le quisieron recoger toda la violencia que ella venía experimentando de Argentina. Le dijeron, esto no tiene que ver con lo que te está pasando ahora, ¿no? Lo de Argentina es otra cosa, aquí tienes que decir qué es lo que te está pasando aquí. Bueno, a ella sí que en ese momento es cierto que después de estar en el hotel la trasladan a un recurso especializado de víctimas, a ella y a los niños, y mientras el procedimiento judicial pues sigue su curso y está esperando la sentencia, ¿no? En ese centro donde ella está con los niños, bueno, es un recurso que es limitado, tiene que estar, ella creo que estuvo en torno a los 8 meses en ese recurso, y luego le dijeron que, bueno, que el recurso ya se acababa y que ya pues le iban a informar de otros recursos donde ella podía ir. Entonces ella obtuvo lo que también hemos conseguido que se pudiera tener en cuenta, y es que para que fueran atendidas las mujeres migradas en situación de irregularidad administrativa, porque antes ni siquiera las atendían en estos recursos, lo que hemos conseguido con el informe Sombra es que en España se aprobara que fueran atendidas en los recursos con un informe prescriptivo de los servicios sociales. O sea, si los servicios sociales ponían que aunque la sentencia no hubiera llegado, pero decían los informes que la estaban atendiendo porque estaba sufriendo violencia de género, que pudieran ser atendidas en los recursos. Entonces ella pudo ser atendida por esto y como tal fue reconocida como víctima. Pero cuando le dijeron que se tenía que ir, con la desesperación, no tenía dónde ir, porque esta es otra cuestión específica también. ¿Dónde voy? No tengo familia, no tengo nada aquí, tengo los niños. Y entonces decidió irse con una prima lejana que tenía en otra ciudad, en otra comunidad autónoma, se trasladó. Cuando se trasladó, como no estaba informada, ese informe prescriptivo que le hicieron como víctima lo perdió porque los informes son autonómicos. Entonces lo perdió al irse a otra comunidad, pero nadie le informó que eso le iba a pasar. Y entonces al llegar a esa otra comunidad, pues ya no tenía la calificación de víctima necesaria para que la pudiera tener acceso a otro recurso residencial. Y desde Valencia el juicio continuó y luego le llegó la sentencia donde se declaró que ella que no era violencia de género, que había sido un delito de lesiones. Y el delito de lesiones no estaba reconocido como violencia de género. Por tanto, Belén no pudo acceder a la autorización de residencia, ni ella ni sus niños. Pasaron 2 años hasta que ella terminó, porque después de eso, obviamente, como os dije antes, ellos aprovechan que ya salen un poco de rositas y entonces las denuncian a ellas. Entonces él la denunció por sustracción de menores. Le dijo, ahora tú te has llevado a otra comunidad autónoma a mis hijos, pues te denuncio por sustracción de menores. Y entonces tuvo que ir ella a declarar a ese nuevo juicio, a la anterior comunidad autónoma, a declarar por ese tema y a presentar las pruebas de que ella estaba siendo atendida por un recurso, pero ya no estaba, digamos, ella calificada como víctima, con lo cual pues, no podía acogerse a ello. Bueno, en resumen, Belén pasó 3 años de procedimientos judiciales. Cuando nosotras le hicimos la entrevista fue a los 2 años y medio y todavía seguía en situación de irregularidad administrativa ella y los 2 niños.
los dos niños en esa situación. Obviamente escolarizados, porque se puede tener acceso a la educación, digamos, obligatoria, los niños pudieron tener ese acceso, pero ella no pudo tener acceso a ninguna ayuda para víctimas y ni a la autorización. Más tarde nosotras la volvimos a entrevistar cuando hicimos una exploración sobre la situación de los niños y niñas que os comenté, la volvimos a entrevistar, ya habían pasado 3 años, la volvimos a entrevistar, ella ya estaba con la autorización de residencia que había pedido por arraigo, que sabéis que hay que esperar 3 años para pedir el arraigo, y ya estaba en ese procedimiento, y nos contó que como no tenían vivió dos procesos muy graves. Uno fue que no tenía para dar de comer a sus hijos e hijas, no tenía cómo alimentarlos, entonces acudió a los servicios sociales para que la pudieran ayudar para poder dar de comer a sus hijos e hijas, y luego, por otro lado, tampoco no tenía ese apoyo económico, y entonces lo que sucedió fue que los servicios sociales le dijeron que no le dieron ninguna respuesta a largo plazo, y entonces lo que ella terminó haciendo es que el ex marido le dijo que los niños se fueran a vivir con él, y como no tenía para darles de comer, envió a los hijos a vivir con el ex marido, y se quedó sola. El exmarido a partir de ese momento le prohibió que pudiera visitar a los hijos y le cortó todas las llamadas, ¿no? Ella estaba en ese momento ya en un proceso judicial para que el exmarido le pudiera permitir ver a los hijos, pero como veis ella se quedó en total situación económica de no poder mantenerse, ¿no? Bueno, esta es una de las historias, no sé si queréis comentar algo, alguna pregunta. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta que queráis hacer sobre esta situación? No hay preguntas todavía, Silvina. Si quieres, continuamos. Vale, paso a la siguiente. Voy a comentar ahora el caso de Esperanza. Dame un segundito solo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a comentar el caso de Esperanza. Es una mujer de Colombia de 37 años que tiene un hijo, migra con un hijo a encontrarse con una pareja que ya está viviendo también aquí. Aquí, bueno, se conocen de que él viaja, la conoce, ella tenía ahí un restaurante, mantenía a su hijo, vivía sola, estaba separada, él también es de Colombia, va viajando, la conoce ahí, tienen una relación, y él le dice, vente a vivir a España, que yo estoy en España, vas a estar mejor, yo te traigo a ti, a tu hijo, y bueno, vas a vivir conmigo y demás. Entonces, bueno, ella deja su restaurante en Colombia, viene a vivir aquí a España, y cuando llega, pues se encuentra con que él vive en una habitación, ¿no? Sabéis, no tenía un piso, vive en una habitación, en un piso compartido con otras personas migrantes, y en cuanto viene empieza a experimentar violencia de género, violencia machista, con todo tipo de controles, humillaciones, bueno, palizas, hasta el punto de que ella acaba en el hospital con un ojo infectado. Él al principio no la quiere llevar porque sabe que vamos, en cuanto la lleven iban a saber que había sido fruto de los golpes, de las palizas.
pero ella ya estaba a punto de perder el ojo, estuvo a punto con la infección que le causó, y entonces, bueno, finalmente él la llevó y la esperó en la puerta, y cuando entró, la médica que la atiende se dio cuenta en el momento y le dijo, mira, esto te lo han hecho. ¿No? Ella todo el rato decía, me he caído, y la doctora le ha dicho, esto te lo han hecho, ¿no? Mira, tienes que denunciar porque aquí en España las mujeres víctimas están protegidas. Y si tú denuncias, te van a proteger. Y es que esto no es lo mismo que Colombia, porque en Colombia, en tu país, pasa cualquier cosa, pero aquí en España tenemos leyes y aquí en España tenemos derechos. Y si no denuncias tú, voy a denunciar yo, ¿no? Bueno, ella llorando, que no, por favor, que me va a matar, me va a matar. Y bueno, la tiene ahí un buen rato y la convence para denunciar. Llama a la propia médica a la policía, viene la policía y entonces la hacen declarar casi de manera obligada. Aquí también hay una cuestión diferencial que tiene que ver con mujeres que no conocen para nada la normativa en España, no conocen los procedimientos, están recién llegadas, no saben los pasos que tienen que dar, no están asesoradas, no tienen un abogado o una abogada que las asesore correctamente y no tienen red de apoyo donde ir para que también las acompañen a todo esto. Y a veces para las asociaciones es difícil llegar a ellas porque no se las conoce, están invisibilizadas, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Entonces, este fue precisamente el caso de Esperanza, ¿no? Y ella se vio, nosotras, por ejemplo, nunca les recomendamos a las mujeres que hagan la denuncia inmediatamente. Para poder interponer una denuncia, tienen que primero estar muy bien asesoradas y tener apoyo psicológico, porque el apoyo psicológico es lo que le va a permitir poder afrontar todo el procedimiento, ¿no? Y en estos casos, pues, no tenía nada de esto. Entonces, finalmente, a Esperanza la trasladan, en ese mismo momento la traslada la policía a un recurso, van a buscar a recoger al niño a la casa y sus pertenencias y la trasladan a un recurso residencial para víctimas de violencia de género. Y ahí permanece en este recurso. Lo que sucede en el procedimiento judicial es que mientras está el procedimiento judicial, no sé si sabéis que en algunos casos cuando hay una sentencia condenatoria, a los hombres, a los agresores se les ofrece el que puedan cumplir la pena privativa de libertad aquí en España o la expulsión a su país de origen. Y este fue el caso, en el caso que eligió la expulsión al país de origen, ir a Colombia. Y entonces ella se quedó aquí con su hijo en este recurso. Le pasa lo mismo que a Belén, está en este caso 9 meses en este recurso y en el recurso ella empieza a decaer emocional y psicológicamente, empieza a decaer cada vez más. Le dicen que tiene que animarse, la llevan a talleres, le hacen apoyo psicológico, pero ella se ve cada vez en peor situación psicológica y de depresión y de ansiedad, y entonces citan al hijo en el programa psicológico, y el hijo dice que su mamá no está bien y que la ve que su mamá está inestable psicológicamente, ¿no? Y entonces lo que empiezan a hacer las trabajadoras del centro, que era el equipo técnico de psicólogas y trabajadoras sociales, a intentar decirle que ella no está apta para estar con su hijo y que además el recurso va a llegar a su fin y que ya tiene que empezar a pensar que tiene que salir del recurso y que se tiene que empezar a buscar un poco la vida. Y le empiezan a recomendar que lo ideal sería que salga ella del recurso y que al niño lo ponga en una guarda voluntaria en el sistema de protección de la infancia. Es decir, que firme, ¿no? Voluntariamente que a su hijo va a ir al sistema de protección de la infancia. No, la guarda es una figura que tiene el sistema de protección de la infancia que no invalidan la tutela de la madre en este caso, ¿no? Pero sí que el niño queda a disposición de los servicios de protección de la infancia, ¿no? Entonces, claro, ella, como veis, estas son sus palabras, ¿no? Es lo que nos dice, están injustos las leyes en este país, empezando porque cerraron el caso, devolvieron a mi expareja, bueno, ella
piensa que cerraron el caso, pero es porque le condenaron a la expulsión, ¿no? Vamos a ver, yo llego a mi pueblo con semejante enemigo más su familia, un hombre dolido, ¿no? Que lo he denunciado y que lo han expulsado del país. Si me hizo lo que me hizo aquí, pues imaginaros lo que me va a hacer si yo llego a ir a Colombia alguna vez a visitar a mi familia. Por culpa de la jueza que me tocó en el caso. Pero ella, claro, culpa a la médica también por haberla convencido de denunciar, culpa a la jueza. Y dice, yo me paraba ahí y miraba para el río y decía, bueno, debajo del puente, ¿no? O sea, ella pensó en suicidarse cuando estaba en el centro de acogimiento. Era todo el tiempo, usted no tiene documentación y como usted no tiene documentación, usted no puede tener a su hijo y entonces era como la presión, te vamos a retirar a tu hijo. Me hacían sentir como que me van a quitar a mi hijo. Ese dolor no te lo puedo explicar, es como si me quisieran arrancar algo de dentro. Y yo decía, es increíble que en vez de apoyarme, porque soy madre y me den un apoyo diferente para yo tener a mi hijo, me quieran quitar a mi hijo, porque yo lo veía desde ese punto de vista, ¿no? Desde me quieren quitar a mi hijo. Y el dolor de mi hijo, que aparte eso es otra, en sus ojos, todo el miedo y el terror que tiene el niño en esos ojos, ¿no? Era mi hijo como un chinche. El terror que uno siente al escuchar que le pueden quitar a un hijo, Dios mío, bendito. No tuve otra opción porque me estaba muerta de miedo. Dije, vale, si existe ese recurso, vale, yo me voy a la calle y voy a mandarlo a mi hijo. No es lo mismo que yo chupe calle o que tenga que aguantar el hambre, pero mi hijo no. Entonces, efectivamente es lo que sucede, ella se queda en la calle completamente sin ningún tipo de apoyo, el niño pasa al sistema de protección en la figura de guarda y le dan el plazo de 1 año para recuperar a su hijo. No sé si sabéis que también el sistema de protección, el plazo máximo son 2 años, si en los 2 años no recuperas a tu hijo, estoy hablando coloquialmente, se podría tramitar una adopción, ¿no? Y este es el terror que también muchas mujeres migrantes sienten, porque claro, si tienen redes de apoyo y dices, bueno, pues que pase a la guarda de la familia extensa, ¿no? Por ejemplo, mi madre, mi hermana, ¿no? O que pase a un acogimiento, sí, en familia extensa, bueno, pero es que en muchos casos estas mujeres no tienen esa red que puedan atender a sus hijos e hijas, ¿no? Y entonces finalmente o bien acaban en el sistema de protección o bien también pueden, aquí por ejemplo en Andalucía hay escuelas hogar, ¿no? Donde pueden estar los niños también temporalmente, pero se requieren los informes de los servicios sociales tanto para que puedan ingresar como para que después puedan sacar a sus hijos y llevárselos a sus casas. Ella, como las violencias no vienen sola, ella va a la calle, en la calle conoce a una mujer que la lleva a su casa, una mujer migrante que está cuidando a un hombre mayor y la lleva a la habitación donde vive ella con su marido, pero como ella trabajaba de empleada interna, la mujer la deja sola con el marido la viola también, ella sale de ahí, vuelve a la calle. Bueno, finalmente Esperanza se une a un hombre español con el cual le dice, bueno, vente a vivir conmigo y ya pues recuperaremos a tu hijo juntos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nosotras la entrevistamos ya pasado todo este tiempo para ver cómo estaba, ella estaba viviendo con este señor español y ya había recuperado a su hijo. Pero también aquí la reflexión que nos deja es cómo esa situación de no tener apoyos, como también las puede arrojar hacia otros hombres, ¿no? Que luego con esa situación de vulnerabilidad puedan también abusar de ellas, ¿no? Y que pasan a depender de otros hombres. No sé si aquí alguna cuestión con la historia de Esperanza que queráis comentar. ¿Preguntas o no se han animado Sí, todavía? Ay, muy bien. Dashna, te damos la palabra. sí. Hola,
Sí, más que una pregunta, bueno, también me quedaba pensando si existe algún tipo de protocolo eh, a nivel emocional, ¿no? Para en los momentos en que las personas acceden a este tipo de servicios, porque me quedo pensando mucho es la necesidad desde lo emocional del momento, ¿no? Seguro hay una serie de temas que vienen de atrás para haber llegado también a una situación como esta, pero en un momento inmediato hay algún tipo de contención, de guía, algún protocolo a nivel emocional para ayudarlas tanto al proceso para declarar, para poner la denuncia, si existe un tipo de protocolo a nivel emocional. Claro, existen, son muy débiles, ¿no? En todos los casos, o sea, de violencia, por ejemplo, mirad, existe, cuando están en los procesos judiciales, existen las oficinas de atención a las víctimas de delitos graves y en algunas comunidades autónomas también a víctimas de violencia de género en los propios tribunales, ¿no? Sí que se puede acudir a ellos. Existen también asociaciones que hacen apoyo individualizado, específico en temas de violencia de género, muchísimas, la mayoría asociaciones feministas. Recursos específicos, lo que son los centros de información a la mujer. Se supone que en cada municipio, por el pacto de violencia de género, las medidas del pacto, los municipios de más de 20.000 habitantes deberían también tener los centros de información a la mujer. Yo vivo en Granada y aquí, por ejemplo, en los municipios de Granada hay centros de información a la mujer, está el Instituto de la Mujer que tiene un centro especializado para atención a víctimas de violencia de género y luego también en los tribunales, como he dicho antes. Ahora, son, claro, escasos para las demandas que hay, las profesionales son, claro, los recursos son pocos, digamos, para toda la demanda que hay, y luego también que no siempre las mujeres están informadas a dónde tienen que acudir. Y ya por último, porque hay otra palabra ¿no? pedida, también es cierto que hay que aplicar una perspectiva de género en la intervención en estos recursos, pero no solamente de género, sino también una perspectiva interseccional que te permita también ver cuáles son todas esas especificidades que tienen que ver también con las mujeres migradas y que algunas profesionales dentro de estos recursos tampoco tienen esa perspectiva y entonces pasa, lo que os estoy comentando, por ejemplo, en este mismo centro de acogimiento con el caso de Esperanza, cómo se le ofrece un recurso que para ella es como directamente la muerte, ¿no? El que separarla de su hijo, ¿no? Entonces eso te lleva a pensar que no hay una formación específica de lo que son las propias profesionales que atienden o intervienen en estos centros. Creo que Nuria quería decir algo. Sí, bueno, lo has comentado tú, o sea que es verdad que existen a nivel papel, pero el papel es papel mojado, porque realmente luego vas, ¿no? En el juzgado, yo, o sea, en esa parte de migración es verdad que yo me he movido más en lo que es África, ¿vale? Migrantes, mujeres migrantes y hombres, digo, personas migrantes de África, y ahí luego te encuentras con la barrera del idioma. Entonces las personas son derivadas o están en un juzgado cuando no hay un traductor. Y la persona tiene que defenderse en las 4 palabras del idioma que conoce y eso se interpreta por la persona que hace la traducción o que escucha, que a veces ni siquiera es un traductor, podría ser, ¿no? Cualquiera de nosotras sin conocimientos del idioma e interpretas, porque es lo que se hace. Entonces, es verdad que se contempla esa parte, es verdad que hay centros de atención a la mujer, espacios de igualdad, pero llegas en esa parte que dices más de ese aporte y ese apoyo terapéutico, psicológico que se necesita, te encuentras con que tienes que esperar para la primera cita y que te respondan a esa necesidad primera entre 2 y 3 meses y luego con suerte eso te ve 3 meses después. Entonces, claro, es verdad que hay que poner en valor que el servicio está, porque yo, o sea, yo soy trabajadora social, digo, y es verdad que hay que poner en valor que eso ahora está,
pero es verdad que entre que esté lo que hay ahora mismo y que no esté, a nivel de víctima y del contexto migratorio, pues daría igual. El resultado creo que es muy parecido porque al final en ese tiempo, lo que estamos hablando, no hay redes de apoyo, eh, hay un desconocimiento de la ley, mucho miedo, y más si estamos hablando de situaciones de no tener la documentación que se exige a nivel legal. Entonces, entre el miedo, la falta de apoyo, el recurso que hay realmente es un recurso o es eso, es un título de... No creo que sea un recurso. O sea, apoyo a Silvina, iba a decir esa parte, ¿no? Que ya lo ha dicho ella, que sí existe, pero claro, ni es suficiente y luego es esa parte también de luego qué tipo de, que ha preguntado alguien en el chat, ¿no? Si la gente que luego interfiere, pues policía, a lo mejor no tanto de lo social, que se presupone que tenemos la formación, que no siempre es real, pero luego además, claro, estás en contacto con otro tipo de instituciones, como puede ser el centro de salud, en el caso del último caso que hemos visto, que estoy segura que la médica lo hizo con la mejor intención, que está viendo esa situación de vulnerabilidad que se implica, pero que a lo mejor eso le falta la formación teórica en migración y en violencia de género. Entonces su consejo y su buen hacer al final resulta que es otra barrera más, otro maltrato más, sin su intención, estoy segura, porque presupongo que no hay esa mala intención. Pero eso, hablamos luego al final del nivel judicial. Yo he estado en juicios de violencia de género, que es vergonzoso, no, lo siguiente. O sea, yo he entrado en un juzgado y de repente en la sala que encierran, con paredes, todas las víctimas juntas, es a la víctima, mientras que el agresor se está paseando por el pasillo. Y tú tienes que estar con esa víctima encerrada en una habitación de 5 metros cuadrados cuando estás en el sistema que en teoría te está protegiendo y que te va a dar ese respaldo y esa orden de alejamiento en un momento dado y no es real. Intento pensar de verdad que no es un mal hacer ni una mala intención, sino esa falta de formación. Mm. Y ya, Y de recursos. claro, o sea, que es esa parte de no hay espacio suficiente ni recursos suficientes, pero además luego tocamos con esa parte que no es solo sanidad o servicios sociales, que son como sistemas muy, muy cercanos a la persona, sino que luego entramos eso en una institución como el nivel judicial, que es importantísimo en este tema y que es algo como muy de toga, gorrito, o sea, muy de esa parte muy formal y muy cosificada y que al final no deja, o sea, al final interpone muchas barreras y piedras en el camino sin querer, que estoy segura que es sin querer. O te toca una abogada o un abogado de oficio que realmente es que le ha tocado, pero que es que su especialidad de repente no tiene nada que ver ni con familia, ni con violencia de género, y te toca y es el que te ha tocado. Y cuando no conoces el sistema, no sabes que puedes renunciar, pedir otro, llamar al colegio de abogadas, no sé, digo que es verdad que es esa parte que es importantísima y que no se tiene muchas veces en cuenta y que nos limitamos a esa parte a lo mejor más formal de denuncia, de un recurso donde a lo mejor dormir una noche, y el problema no es dormir una noche, el problema viene después, cuando una víctima de violencia, o sea, al final la violencia de género no es no es una agresión puntual, eso tiene una historia, un recorrido y no se va a resolver con una orden de alejamiento, ni se va a resolver con 3, 5 meses, 6, teniendo techo y comida. O sea, el trabajo terapéutico va mucho más allá y a veces es cuestión de 2, 3 años, por lo que decía la compañera, ¿no? Que al final esas historias de vida vienen marcadas por una trayectoria de infancia, o sea, esto los que estamos en violencia de género lo sabemos, pero a veces es insuficiente. O sea, faltan esa parte de los recursos, en mi opinión. Sí. Sí, sí, ese es uno de los elementos clave. Por eso, por eso las asociaciones, nuestra red y aliadas, siempre insistimos que no se las puede arrojar a poner una denuncia solas. Tienen que ir muy asesoradas y muy acompañadas. De hecho, Ayeti y la red han firmado un acuerdo para hacer un programa de promotoras comunitarias contra la violencia de género. Tenemos el encuentro en Sevilla este viernes. Pero ya venimos trabajando desde hace 4 años con las promotoras, de hecho ganaron un premio del Ministerio de Igualdad, porque son mujeres migrantes, muchas de ellas que
son supervivientes de violencia de género, que se forman en toda la normativa, los recursos, incluso en comunicación y demás, y que acompañan a otras mujeres migradas, recién llegadas o que están solas, las acompañan a todo, las acompañan a interponer la denuncia, las acompañan incluso a los servicios sociales, porque a veces desde los propios servicios sociales no les informan correctamente o no las quieren atender o les dicen algo, también algo fuerte, por ejemplo, lo que le dijeron a Belén. Ahora me estoy acordando lo de que ella le haya dado los niños al agresor, fue porque la trabajadora social le dijo, bueno, si no tienes otra salida, él trabaja, tiene un buen trabajo y él los puede mantener, ¿no? O sea, que a veces también el asesoramiento que les hacen es muy, muy incorrecto y entonces por eso las promotoras lo que hacen es acompañarlas. Lamentablemente, en el caso de la red se hace voluntariamente, no cobran las promotoras, con lo cual no es fácil obtener promotoras, pero bueno, ahí están, son muy comprometidas, son mujeres que, bueno, algunas trabajan empleadas de hogar, ¿sabes? Limpiando casa y luego acompañan a las mujeres donde haga falta, es un trabajo maravilloso el que realizan y están formadas para eso. Y en Sevilla tenemos el encuentro este viernes. Bueno, os voy a comentar que ya tengo que acelerar un poquito la historia de Fran. También, sí. ¿Me permites un momento Sí. antes de continuar? Porfa, Meli nos va a ayudar a pasar la lista de asistencia para que nos ayuden a llenar y paralelamente la hoja de evaluación. Y mil disculpas, Silvina, por No, interrumpirte y cortarte, pero para me he nada, quedado así como, sí. tengo que decirlo, pero no Sí, quiero cortar claro. esto que nos estás diciendo. Claro, es importante eso, sí. Bueno, eso, quería comentar la historia de Fran porque precisamente rompe un poquito con las otras historias, pero que también nos hemos encontrado varias que tienen una trayectoria como la de Fran. Son mujeres migradas que se han casado o unido a españoles. Y lo traigo porque sí que esto presenta como una trayectoria un poquito diferente, ¿no? El caso de Fran es una coreógrafa muy importante de un país, bueno, de México, está ahí. Ella es bailarina, coreógrafa, tiene su propia escuela, pero ha llegado a estar en el ballet de danza nacional y tiene éxito en la vida, vive sola, tiene un piso, tiene una familia amorosísima, padre, madre, hermanas, hermanos, la quieren muchísimo, nunca ha vivido situaciones de violencia de ninguna de las maneras, ni por parte de nadie, tiene una vida exitosísima y en México conoce a un hombre español también del ámbito artístico, pero que viene de una familia española de clase media alta. De hecho, su padre es juez, ¿no? El padre de él. Y tienen muy buen pasar económico en España. Él un poco está como probando si encuentra trabajo o no en México y se tira como la vida ahí, la conoce a ella, se va a vivir con ella lo mantiene porque él no encuentra trabajo, pero bueno, como tiene dinero, pues vive un poco la vida. El caso es que ella se queda embarazada y decide que quiere tener, porque ya tiene una edad que quiere tener un bebé, ¿no? Entonces, bueno, él le dice que sí, que adelante y tienen al bebé. Cuando el bebé tiene un año más o menos, bueno, al principio ya con el embarazo, él empieza a cambiar bastante, empieza a cambiar, ya no la trata igual, ya le empieza a decir, estás gorda, estás hecha una foca, bueno, todo tipo de humillaciones, ¿no? Pero sobre todo a no prestarle atención, ¿no? Ella trabajaba muchísimas horas, él no le presta atención, no la cuida, digamos, en su embarazo también. Entonces ella empieza a ver un poco esto. Y entonces habla con él varias veces y él le dice que, bueno, que como están en esa situación, mantenido por ella, porque no se siente, la autoestima masculina de él está por los suelos, entonces le dice que por qué no se vienen a vivir a España, que él aquí sí va a encontrar trabajo y va a estar mejor y que ya no va a pasar eso que les está pasando como pareja, ¿no? Le plantea a él. Y ella, bueno, tienen el bebé en México, tienen el bebé y
Y entonces ella sopesa porque dice, uy, irme a España, que yo no voy a tener la ayuda de mi madre, de mi padre, de mis hermanas que tengo aquí, pero él le dice, no, mira que mi madre tiene muchísimo dinero, mi padre tiene mucho dinero, no te preocupes, vas a estar como una reina allá, ya lo verás, nos van a dar un piso cuando lleguemos, yo te voy a tramitar la nacionalidad, como, o sea, primero la autorización y después la nacionalidad, nos casamos y demás. Bueno, se habían casado ya en México cuando tuvieron el bebé. Entonces vienen para aquí y entonces en cuanto llegan, ya había pasado un año, el bebé tenía un año, y en cuanto llegan, él empieza ya a desaparecer de casa, no venía a dormir, efectivamente le dan un piso los padres de él, el padre y la madre, y empieza a no llegar a casa, no viene, no atiende a su hijo, y después los padres le encuentran a él un trabajo en su despacho de abogados, empieza a trabajar, empieza eso, como no a venir y demás. Y al cabo de unos meses más, bueno, y luego peleas, ¿no? De ella decirle, pero ¿por qué no estás presente? Y él bueno, pues que como que no le interesa mucho. Y ya pasados unos pues casi cerca de un año que llevan aquí en España, pues le llega a ella una demanda judicial de parte de él de divorcio, donde le dice que a todo esto él no le ayuda a tramitar la autorización de residencia, y le llega la demanda diciendo que se divorcian y que que el niño lo quiere él, que el niño lo quiere él y que bueno, ella ahí experimenta un proceso, como comprenderéis, una mujer con una carrera, con una autoestima alta, que viene aquí a España sin trabajo, dependiendo de él, de la familia de él, siendo madre con todo lo que eso no conlleva los primeros años, también que nos sentimos así bajas en todo sentido. Y además que esto que la deja completamente sola y que además la deja noqueada porque le pide la custodia del niño, ¿no? Entonces ella se empieza a informar y claro, se da con que ella no puede volver a México. O sea, hasta que termine todo el proceso judicial no puede volver a México. Y además, cuando empieza el procedimiento judicial, él pide una orden para que la jueza emita una orden de que ella le van a retener el pasaporte porque no vaya a ser que ella coja al niño y se lo lleve a México y haga sustracción de menores. Y entonces le retienen el pasaporte. Fran se queda encerrada en España, sin trabajo, o sea, temiendo porque le quitasen la custodia de su hijo y sin posibilidad de volverse porque entonces ya no ve al niño si se vuelve a México, ¿no? Y sin haber terminado de tramitar todos los temas legales aquí en España, administrativos. Bueno, como veis, lo que ella dice, me llega la demanda pidiendo medidas cautelares urgentes, la demanda tenía 90 páginas, ella dice, claro, esto lo tenía planeado, esto no es que yo llego aquí y esto le surge ahora, es que esto nació el bebé en México y él no se quiso venir a España solo, quiso que yo me viniera con el niño para pedirme el divorcio, para luego pedirme la custodia del niño, porque si no me hubiera dejado en paz en México con mi trabajo y luego que él venga a visitarlo a su hijo cuando quiera, ¿no? O sea que ella tenía muy claro que eso lo tenía muy preparado, la demanda que le hizo tenía 90 páginas, y claro, ella directamente la cita. Ella al principio efectivamente tiene un abogado de oficio que no le hace nada, con lo cual se ve obligada a tener que contratar un abogado privado, ¿no? Entonces se busca un buen abogado, porque dicen, no me va a quitar a mi hijo, me voy a contratar un buen abogado, y el abogado le pasa una factura de 5.000 euros. Ella empieza con unas amigas que conoce aquí en ese tiempo en España, empieza a hacer una colecta para colectar los 5.000 euros, y como ese dinero se lo dan para pagar, ella se lo paga al abogado, esos 5.000, y ellos presentan que esos 5.000 los había ella buscado para poder irse a México con el niño, con lo cual les da la justificación de poder retenerle el pasaporte aquí.
Bueno, cuando nosotros la entrevistamos, que ya había pasado tiempo de esto, es verdad que ella sí había conseguido que no tuviera el ex marido la custodia completa del hijo, ¿no? Que ella pudiera tener. Y consiguió también que pudiera quedarse en el piso en el que estaba con el niño, por el niño, pero le habían dado un plazo de 1 año para que dejara el piso y para que encontrara trabajo. Como veis, no, ahí tienes que buscarte trabajo, un supermercado, lo que sea. Tomaste una mala decisión de venir aquí, ¿no? Le dicen durante el proceso judicial, y ella, pues, bueno, no para de llorar, ¿no? Entonces, como digo, con ese abogado al que le pagó 5.000 euros, consigue que la dejen en el piso durante 1 año y pueda tener la custodia del niño con visitas por parte del padre, pero cuando nosotras la entrevistamos, poco a poco él había ido ganando terreno con el despacho de abogado de su padre, que era juez, había ido ganando terreno e incluso había conseguido que en el colegio la información sobre el niño, bueno, y primero escribirlo, matricularlo en un colegio privado cerca de la casa de los padres de él. Él alegó que tenía la capacidad para ser padre, económica, familiar, las redes, sus abuelos, su abuela vivían ahí, entonces consiguió que pudiera estar el niño cerca y también poco a poco fue consiguiendo, hasta que finalmente, bueno, pues le dieron la custodia a él. De hecho las maestras solo hablaban con él, ¿no? O sea, fue como comiéndole ahí un poco el terreno, solo le informaban a él, hasta que finalmente consiguió la custodia y a ella le daban visitas y días alternos de visita a su hijo. Fran está encerrada en España, o sea, no se puede volver. Si ella, es verdad que ahora ella luego tramitó la autorización y se podría volver, pero el mayor temor de ella es irme a México y no poder ver a mi hijo. Y ella ha pasado de ser una persona con una cualificación muy alta y con un nivel de vida de total autonomía e independencia económica, a pasar a tener que estar en España limpiando casas, ¿no? Que es lo que acabó haciendo, limpiando casas, hasta que le reconozcan la homologación del título para poder ir siguiendo una trayectoria profesional que le permita vivir aquí en España, que no quiere. O sea, ella ya manifestó varias veces que efectivamente se querría volver, pero que se tiene que quedar aquí como encerrada viviendo en España para poder ver a su hijo. Bueno, hay muchas más, no puedo seguir. Ya, bueno, este es un caso de una mujer asesinada. La entrevistamos a su madre. Fue asesinada por un español justo el día del 25 de diciembre, el día de Navidad. Ella dejó un niñito de 9 años viviendo con su madre aquí. Su madre trabaja como empleada de hogar. Tiene otra niñita en su país, en Paraguay, de 3 años, que se quedó con su expareja, con el padre de la niña. Este caso, por ejemplo, nosotras, ¿qué nos visibilizó este caso? Pues nos visibilizó que algo que, bueno, que uno no cae hasta que lo ve, ¿no? ¿Dónde son enterradas las mujeres migrantes cuando son asesinadas, ¿no? Quizás querrían sus familiares poder tener su cuerpo en el país de origen, pero eso cuesta miles de euros poder hacer ese traslado y al final tienen que ser enterradas aquí, ¿no? Y sus familias no pueden, bueno, las cuestiones simbólicas, religiosas también hay que tenerlas en cuenta. ¿No? Si, en caso de que fueran musulmanas o de otras religiones, no se tiene en cuenta. Aquí ni siquiera, pues toda la familia estaba, su madre que trabaja en empleo de hogar, una hermana que tenía y ella estaban en situación de irregularidad administrativa. Cuando sucedió y le devolvieron el cuerpo de la hija de Liliana, su madre, no tenían ni siquiera para el entierro y no hubo un recurso que le pudiera decir dónde encontrar los medios para poder velar, ¿no? Y hacer el funeral y el entierro de su hija. Al final, pues a través de asociaciones se consiguió que el ayuntamiento le pudiera
bueno, pagar todo, bueno, que se hiciera todo a través del ayuntamiento. Luego le pusieron ayuda, atención psicológica al niño, y la abuela lo tenía que llevar, vivían en un pueblo y lo tenía que llevar a la ciudad al niño a la atención psicológica, hasta que en un momento la abuela dijo, es que no me dan permiso para poder llevarlo. Al final pues dejaron de ir a la atención psicológica, un niño que su madre, ¿no?, ha sido asesinada. Y bueno, y luego, por ejemplo, en este caso, se le tramitó la autorización de residencia para el niño y para la abuela, porque los servicios de protección la dieron como tutora legal del niño, pero la hermana que está también viviendo y es la que cuida al niño, porque la abuela trabaja cuidando a personas como interna, no le dieron la autorización, y luego la niñita de 3 años tampoco le permitieron reagruparla aquí, con lo cual actualmente los hermanitos están separados. El de 9 está aquí y la de 3 años está en el país de origen. Bueno, esta historia terrible también, pero todas estas las podéis ver. Yo, para cerrar, pues bueno, tener en cuenta toda esa intersección de violencias, ¿no? Hay una violencia psicológica que no es reconocida, una violencia económica que no es reconocida en los procedimientos judiciales, una violencia reproductiva que tiene que ver con este control sobre los hijos e hijas, no solo el reproductivo, sino el yo me quedo con la custodia, te paso o no te paso la manutención, ¿no? Todo ese control. La construcción, lo que nosotros llamamos la construcción de las malas madres, porque al final son ellas las que, además de víctimas, pues son calificadas de no tener la capacidad para poder tener a sus hijos e hijas. La violencia que los propios niños y niñas reciben y que, sin embargo, después de todo ese procedimiento, como habéis visto, siguen ellos en una situación de indefensión, ¿no? Y la violencia institucional, que es como enredar esa madeja por toda esa desinformación, falta de recursos, e incluso, bueno, también de decirles vuélvete para tu casa, o no, que son ya directamente violencias explícitas de racismo y de discriminación. El control sobre el tema de la autorización de residencia que hacen ya no solamente los agresores, sino también, perdonad que ahí se me ha ido un poco, sino también el no permitirles el acceso al derecho a la autorización de residencia y de trabajo. Y bueno, luego las barreras judiciales, la desprotección, el cuestionamiento de la credibilidad, en el caso de Fran, que os dije, mexicana, por el tema de la custodia de su hijo, en la sentencia, porque nosotros los análisis de la historia no las hacemos solo con entrevistas, las hacemos analizando los documentos que ellas nos presentan, que son las sentencias, los informes de los recursos en los que han sido atendidas, y la sentencia de ella ponía que Fran tenía intereses espurios en denunciar a su ex marido. Eso quiere decir que, bueno, que como está celosa o está medio loca, pues lo denuncia, ¿no? Esto es un poco lo que siempre aparece cuando las quieren tildar de locas, es como, tiene intereses espurios, ¿no? Y luego, como he dicho antes, la valoración limitada de ese tipo de violencias. Las violencias son interseccionales, producen una revictimización en todas las víctimas, obviamente, ya sean de cualquier nacionalidad, y se experimenta en acciones u omisiones, estereotipos y prejuicios, o falta de un marco normativo que sea justo, igualitario para todas, o también, como hemos dicho antes, falta de formación por parte de los operadores policiales, judiciales y de intervención. Os invito a ver los informes, los tenéis todos publicados en Tirar del Hilo, que os lo voy a colgar aquí mismo para que lo tengáis, la página web. Y bueno, ¿alguna pregunta que quede por ahí? Nada, darte las gracias, yo por lo menos. No hay preguntas. Queda poco tiempo. Bueno, pero alguna podemos Bueno, tener. es que me tengo ahí tantas cosas Sí. que ya buscaré la forma de indagar. Sobre todo darte las gracias.
Gracias por compartir este momento también y por el espacio para que demos a conocer nuestro trabajo. Bueno, yo os animaría, sí, dime. Hay una pregunta en el chat, bueno, hay algunas preguntas que se quedaron por ahí, que tienen que ver con una de ellas, de Paula Pérez, sobre si es obligatoria la formación en violencia de género en espacios de atención como los hospitales, centros de salud, policía y escuelas, una de las preguntas. Y otra es si la violencia institucional es delito en España. La formación es obligatoria, sí que lo es. O sea, las fuerzas de seguridad pasan por una formación cuando se dedican a los cuerpos específicos de violencia de género. La Guardia Civil tiene, las policías locales tienen, que son cuerpos específicos para atender temas de violencia de género. Nosotras, ya no solo en este estudio, también yo he hecho otros estudios de mujeres en general. De hecho, hice también un estudio sobre víctimas mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género, que fue también una cosa muy terrible. Ahí sí que vimos que cuando están formados, la intervención rueda mucho más. Rueda, primero porque informa, primero porque se toman su tiempo en tomar la denuncia, te escuchan, tienen en cuenta todas las variables, te acompañan, tienen cuidado con tus hijos e hijas, porque a veces te llaman a declarar y te ponen el niño, tú te tienes que ir con el niño o con la niña y tienes que ponerlo ahí en un espacio totalmente, ¿no? La policía, la comisaría, el espacio judicial, los tribunales son espacios violentos para los niños y las niñas y tienen que llevárselos porque no tienen con quién dejarlos, ¿no? Cuando existen esos cuerpos especializados, ponen cuidado en esas cuestiones, te informan. También, por ejemplo, lo que es el turno de oficio de los abogados y las abogadas de oficio, hay un turno específico de violencia de género. O sea, que se puede pedir el turno específico de violencia de género, pero para eso tiene que estar informada la mujer, decir, no me llames cualquiera, llámame al turno específico de violencia de género. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento te llaman y no hay ninguno o ninguna disponible en ese momento, ¿no? Entonces te toca otra, pero se puede pedir también un cambio, ¿no? Decir, yo no estoy conforme y pedir un cambio, pero para eso hay que estar asesoradas. Y bueno, y luego en todo el sistema judicial existen los juzgados de violencia hacia la mujer. En las estadísticas, ojo, porque la denuncia se puede poner en cualquier comisaría o en cualquier juzgado. Cuando las denuncias van a cualquier juzgado, que no sea el de violencia hacia la mujer, las tasas de sobreseimiento, es decir, de no condena al agresor, son mucho más altas. Entonces, esto es otra cosa importante que tenés que saber, que cuando asesoréis o digáis a alguien, tienes que poner la denuncia en los juzgados de violencia hacia la mujer, porque son los juzgados que están especializados en este tema. Aún así, varios de los casos que he comentado estaban precisamente en los juzgados de violencia hacia la mujer. Pero esos jueces, esas juezas sí reciben formación y la formación es obligatoria en los juzgados especializados. Ahora, lo que pasa es que hay que ver, nosotras sí que hemos pedido muchas veces que nos muestren cuáles son los contenidos de la formación y no hemos podido llegar a ellos, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son los contenidos que les están formando. Y la otra era, aquí para denunciar en más. La otra pregunta era si la violencia institucional es delito en España. No, como tal no. Sí que está reconocida en la normativa de Cataluña, pero sí que hay una vía para poder denunciar a los estamentos públicos, que sería la vía de lo que se llama la diligencia debida. La diligencia debida es una figura legal que dice que cuando una administración pública aprueba una ley y te dice, yo te voy a proteger, ¿no? O te voy a reconocer este derecho, ¿no? Como eso está legalmente, está garantizado legalmente, entonces te puedes acoger a que quienes te han atendido han incumplido la diligencia debida que la ley pone.
pero primero tienes que demostrar que lo han incumplido, o sea, tendrías que demostrar que lo han incumplido, ¿no? Los funcionarios han incumplido la diligencia. Diligencia debida significa que están haciendo las cosas como tienen que hacerlas, ¿no? Entonces tienes que demostrar que no han hecho las cosas como dice la ley, y entonces sí que podrías, y voy a poner un caso, sé que es tarde, pero es importante poner un ejemplo que ha sido muy importante, de verdad, que ha sido el caso de Ángeles Carreño. Si lo conocéis, Ángeles Carreño es una mujer española que experimentó violencia de género, tenía una niña pequeña, y ella interpuso en comisaría, en los juzgados, 51 denuncias, 51 denuncias. Las primeras eran por violencia hacia ella directamente, y las últimas eran porque él la estaba amenazando de que iba a matar a la hija si no hacía lo que él le decía, ¿no? Bueno, pues finalmente el padre asesinó a la niña. Lo podéis ver porque eso está todo es público, porque Ángeles González Carreño pues estuvo a partir de ahí respaldada por organizaciones feministas que le hicieron llevar el caso al Tribunal Europeo, donde denunció al Estado español. Lo denunció por incumplimiento de la debida diligencia, es decir, el Estado español desprotegió a ella y sobre todo a su niña. Bueno, la sentencia salió hace poco, hace 2 años, del Tribunal Europeo, y luego España se vio obligada, el Tribunal Superior, a reconocer la sentencia del Tribunal Europeo, y reconoció para Ángeles Carreño que había el propio Estado español incumplido con su debida diligencia, y la indemnizaba con 6 millones de euros. Pero vamos, no hay quien pague, ¿no? Que te hayan asesinado a tu hija. Pero es muy importante esa sentencia porque por primera vez en los casos de violencia el Estado reconoce que puede incumplir la debida diligencia porque se ha comprometido a protegerlas, ¿no? Así que esa sentencia ha sentado las bases para ahora se puedan reclamar derechos en ese sentido. Y bueno, y luego, ¿dónde se puede en Madrid dirigir para denunciar? Bueno, yo repito lo que he dicho antes, primero a una asociación que atienda a mujeres víctimas de violencia de género, lo primero, asesorarse, pedir atención psicológica en el momento y asesorarse de cuáles son los pasos que hay que hacer. Y al ir a interponer denuncia, ir siempre acompañada de una persona que sepa. Vina, por toda la información que nos has dado y como estos múltiples recursos, ¿no? Que nos amplían un poco el panorama complejo de la violencia de género, más aún cuando las historias de vida demuestran que no es solo la violencia en sí como un hecho concreto, sino como todas estas múltiples raíces que te van como hundiendo en este pozo en el que a veces no encuentras salida, ¿no? Y me parece como súper importante este insistir en las redes de apoyo, ¿no? Pero en las redes de apoyo para la acogida, para el asesoramiento y para el apoyo psicológico, que creo que estas faltas de redes de apoyo cuando eres migrante es como lo que más evidencia y lo que más vulnerable te hace a estas múltiples violencias y discriminaciones, porque a veces es como que te sientes sola, ¿no? Y como que no encajas en el lugar. Así que muchísimas gracias. Para terminar, quiero dar la palabra a Meli. Vale, pues nuevamente agradecerles a todas por su participación, por compartirnos también esas reflexiones, ese espacio de conversación que es tan nutritivo. A Silvina por todo, pues todos sus conocimientos que siempre con toda la experiencia y el trabajo el recorrido que se viene haciendo. Agradecer también eso desde Territorias a quienes siguen participando en cada una de las sesiones. Recordarles a quienes aún no han registrado su asistencia, que ahí en el chat está el formulario, igualmente con el de la evaluación, y porque pues agradecemos también que lo cumplimenten porque nos nutre mucho
recoger pues sus valoraciones respecto a las sesiones. Y bueno, nos seguimos encontrando el próximo martes 27 a las 5 de la tarde con la siguiente formación, que ya sería la última sesión de este ciclo de violencia de género en contextos migratorios. Y bueno, pues gracias y ya nos vemos el próximo martes.